O viento frío de la mañana soplaba entre las lápidas antiguas del cementerio, llevando consigo el olor húmedo de la tierra recién removida. El cielo, teñido de un gris opaco, reflejaba la atmósfera pesada de aquel lugar, donde el silencio solo era interrumpido por el susurro de las hojas secas arrastradas por el suelo de piedra. Marcos Gel ajustó el abrigo sobre sus hombros, sintiendo el frío penetrarle hasta los huesos, pero la sensación de incomodidad venía de otro lugar, un peso invisible que se instalaba en su pecho desde el momento en que decidió ir allí. Frente a él, la imponente lápida de mármol negro relucía bajo la tenue luz del sol oculto. Las letras doradas grabadas en la tumba mostraban un nombre tan familiar como distante para él, Alberto Gel. Su padre. Un hombre que moldeó su vida con manos firmes y palabras afiladas, un mentor rígido que ahora no era más que un nombre esculpido en piedra. Era una ironía. Durante toda su vida, Marcos luchó por ganarse el respeto de su padre, por demostrar que era digno del imperio que heredaría. Y ahora, ahí estaba, frente a la tumba de un hombre que nunca lo elogió, que jamás mostró orgullo por sus logros. El vacío que sentía no era exactamente nostalgia, sino una extraña inquietud, una pregunta sin respuesta. ¿Qué diría su padre si lo viera ahora? ¿Aprobaría el camino que había tomado? El peso de los recuerdos presionaba sus hombros mientras se agachaba para acomodar el ramo de flores que sostenía en las manos, un gesto que se sentía más como una obligación que como un homenaje sincero. Fue en ese momento, justo cuando tocaba la fría base de la tumba, que una voz fina e infantil rompió el silencio a su alrededor. «Hola, abuelo». Marcos frunció el ceño y se giró lentamente, su mente aún procesando lo que acababa de escuchar. La palabra «abuelo» resonó en sus oídos como un error garrafal, un equívoco que no lograba comprender. Frente a él, a pocos metros de distancia, estaba un niño de no más de 7 u 8 años, con el cabello oscuro y despeinado y una mirada curiosa, que oscilaba entre la inocencia y algo profundamente analítico para su edad. Sostenía un coche de metal entre sus pequeños dedos, girando sus ruedas con distracción, como si aquella interacción fuera algo perfectamente normal. La expresión de Marcos se endureció. Sus ojos recorrieron el cementerio casi instintivamente, buscando a algún adulto cerca, alguien que pudiera estar acompañando al niño, alguien que pudiera aclarar aquella confusión. Pero no había nadie. Solo él, la tumba de su padre y aquel misterioso niño. ¿Qué dijiste?, preguntó Marcos, su voz más grave de lo que pretendía. El niño sonrió levemente, como si le pareciera divertida su reacción. «Hola, abuelo». La incomodidad se extendió por el cuerpo de Marcos. Algo en aquella escena no tenía sentido. No tenía nietos, no podía tenerlos. Si aquel niño lo llamaba así, solo había dos posibilidades, o era un error absurdo, o sabía algo que Marcos desconocía. Respiró hondo y se inclinó un poco, tratando de mirar al niño más de cerca. «Creo que me estás confundiendo con otra persona», dijo con un tono de seriedad controlada. El niño negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. «No, sé quién eres. Eres Marcos Gel. Mi abuelo». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Había algo extraño en esa situación, algo que hacía que su mente oscilara entre la incredulidad y una inquietud inexplicable. La mirada del niño era firme, decidida, como si no hubiera duda alguna de lo que decía. Pero eso no tenía sentido. Nunca tuvo hijos, al menos, no que supiera. Pasó una mano por su rostro, intentando ordenar sus pensamientos antes de volver a hablar. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, esta vez con un tono más contenido, pero aún cargado de desconfianza. El niño inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara la pregunta innecesaria. «Mi mamá». Fue en ese instante que el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El nombre de Emilia Vargas surgió en su mente como un golpe al estómago, trayendo consigo recuerdos que creía enterrados hacía años. El pasado volvió como un torbellino, su risa, la forma apasionada en que hablaba del futuro, la última vez que la vio antes de que desapareciera sin dejar rastro. Marcos parpadeó varias veces, tratando de encontrar lógica en aquella situación. Su nombre y el hecho de que un niño desconocido lo llamara abuelo no podían ser coincidencia. Tragó saliva, sintiendo el estómago revuelto.
¿Cómo te llamas, niño? El niño se irguió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Oliver, respondió, y tras una breve pausa, añadió, Oliver Vargas. Aquel nombre, pronunciado con tanta naturalidad, golpeó a Marcos como un puñetazo. De repente, todo parecía tener sentido y al mismo tiempo, no tener ninguno. Si aquel niño era hijo de Emilia, entonces eso significaba que... No pudo terminar el pensamiento. Marcos quedó inmóvil, como si su mente se hubiera bloqueado ante aquella revelación. El nombre, Oliver Vargas, resonaba en sus pensamientos, cada sílaba cargada de una verdad que no podía aceptar tan fácilmente. Si aquel niño era hijo de Emilia, entonces, ¿también era su hijo? La idea le parecía imposible, absurda incluso. ¿Cómo podía tener un hijo sin haberlo sabido? ¿Cómo nunca Emilia le dijo nada? Su corazón latía más rápido y sintió un amargo sabor en la boca, una mezcla de ira e incredulidad. Respiró hondo, intentando mantenerse sereno. Oliver, ¿cuántos años tienes? El niño levantó los dedos, contando mentalmente antes de responder. 7. 7 años. Marcos sintió el impacto de esa respuesta como una piedra en el pecho. 7 años atrás, Emilia ya había desaparecido de su vida. Desaparecido sin dejar rastro, sin explicaciones. Pasó meses buscándola, enviando mensajes, preguntando a amigos en común. Nunca obtuvo respuesta. Con el tiempo, tuvo que aceptar que simplemente se había ido y que tal vez nunca le importó tanto como le imaginaba. Pero ahora, mirando a ese niño con los mismos ojos oscuros que veía en el espejo cada mañana, todo parecía diferente. ¿Estás seguro de que soy tú? Dudó antes de pronunciar la palabra. Una palabra que nunca imaginó necesitar. Papá. Oliver frunció el ceño, confundido. Mi mamá dijo que tú no querías saber de nosotros. Las palabras del niño golpearon a Marcos con una fuerza inesperada. Su cuerpo se tensó, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. No querías saber de nosotros. Esa frase resonó en su mente, cada sílaba repitiéndose como un veredicto cruel. Se formó un nudo en su garganta, una mezcla de indignación e incredulidad. Era imposible. Nunca recibió noticias de Emilia, nunca supo de la existencia de Oliver. Si lo hubiera sabido, no, habría hecho algo. Su mirada cayó sobre el niño, que seguía allí, girando las ruedas de su coche de metal entre los dedos, sin mostrar conciencia del huracán que se desataba dentro de Marcos. Respiró hondo, tratando de mantener el control. Había demasiadas preguntas ardiendo en su interior, pero la principal era, ¿por qué? Y si Emilia intentó contactarlo, y entonces solo había una explicación, alguien impidió que lo supiera. Su sangre se heló al considerar esa posibilidad. Su padre. Era posible que Alberto Gel hubiera escondido todo esto de él. Marcos pasó la mano por su rostro, sintiendo como la frustración crecía dentro de él. Estaba acostumbrado a tener control sobre todo, sus negocios, sus inversiones, su reputación. Nada escapaba de su dominio. Pero ahora, frente a un niño que lo llamaba papá sin que él siquiera supiera de su existencia, se sentía completamente perdido. ¿Cómo podía Emilia creer que él los había abandonado? ¿Cómo pudo pasar 7 años pensando que simplemente decidió ignorarlos? Eso no tenía sentido. Mirando a Oliver, Marcos se dio cuenta de cuánto había perdido. Nunca vio al niño dar sus primeros pasos, nunca escuchó su primera palabra. No estuvo presente cuando se cayó de la bicicleta por primera vez o cuando necesitó ayuda para atarse los cordones. 7 años. Un vacío inmenso se abrió dentro de él al pensar en todo lo que le habían arrebatado, tanto a él como a Oliver. ¿Tu madre te contó algo más sobre mí? Oliver frunció los labios, pensativo. Dijo que eras muy importante. Que tenías muchas cosas que hacer. Así que no debíamos molestarte. Esa respuesta hizo que algo dentro de Marcos se rompiera. No sabía qué era peor, la idea de que Emilia realmente creyera que él los había rechazado o el hecho de que intentó justificarlo ante su hijo. El niño creció escuchando que su padre no tenía tiempo para él, que su ausencia era inevitable. Era eso lo que él pensaba.
que solo era un detalle en la vida de un hombre ocupado. Marcos sintió una mezcla de ira y tristeza. Nunca quiso ser ese tipo de padre. Nunca tuvo la oportunidad de elegir. Si alguien le había ocultado esas cartas, entonces necesitaba descubrir quién. La mente de Marcos trabajaba a toda velocidad. Cuanto más pensaba en la situación, más claro veía que algo no cuadraba. Conocía a Emilia. Ella nunca habría desaparecido sin una razón. Y ahora, mirando a Oliver, todo parecía aún más absurdo. 7 años de silencio no podían ser una simple coincidencia. Alguien tomó esa decisión por ellos. Alguien eligió ocultarle la existencia de ese niño. Y ya tenía un sospechoso. Su padre siempre había sido un hombre rígido, manipulador y controlador. Alberto Gel no dejaba que nada escapara de su radar, especialmente cuando se trataba del nombre de la familia. Veía a Marcos como una pieza en un juego de ajedrez, una extensión del imperio que había construido, no como un hijo con deseos y sentimientos propios. Cuando Emilia apareció en su vida, años atrás, su padre fue el primero en dejar claro que no la aprobaba. Ella no es de nuestro mundo, Marcos. Te va a retrasar. Necesitas una mujer que aporte, no un romance juvenil. En aquel entonces, Marcos ignoró los consejos de su padre. Porque amaba a Emilia. Y entonces, ella desapareció. En ese momento, pensó que quizás su padre tenía razón todo el tiempo, que realmente ella había renunciado a él. Pero ahora, todo tenía sentido. Si había alguien que tenía interés en borrar a Emilia de su vida, ese alguien era Alberto Gel. Su estómago se revolvió. Si su padre estaba involucrado en esto, entonces Marcos no solo había perdido 7 años con su hijo, sino que había sido engañado todo este tiempo. Marcos sintió una oleada de furia crecer dentro de él, mezclada con un remordimiento asfixiante. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Pasó años tratando de borrar a Emilia de su memoria, convenciéndose de que ella lo había abandonado sin explicación. Y ahora, todo ese dolor, toda esa ausencia, no era más que un cruel juego de manipulación. Su padre siempre había tenido esa habilidad, mover los hilos desde las sombras sin que nadie se diera cuenta. Pero esta vez, no solo destruyó una relación. Destruyó una familia. Su mirada volvió a Oliver, quien seguía jugando con el coche de metal, ajeno a la tormenta de emociones que consumía a Marcos. El niño parecía frágil, demasiado pequeño para cargar con el peso de la verdad. Había pasado toda su vida creyendo que su propio padre lo había rechazado. Y todo por una mentira. Marcos cerró los puños, sintiendo sus uñas clavarse en la palma de su mano. Esto no podía quedar así. Necesitaba saber exactamente qué había sucedido. Respirando hondo, Marcos intentó suavizar su tono antes de hablar de nuevo. Oliver. Tu madre todavía tiene esas cartas. Las que dice que me envió. El niño parpadeó unas cuantas veces, pensativo, y luego asintió. Creo que sí. Tiene una caja donde guarda papeles importantes. Pero no le gusta hablar de eso. Esa información fue suficiente para que Marcos tomara una decisión. Necesitaba ver esas cartas. Necesitaba pruebas, respuestas. Pero, más que nada, necesitaba hablar con Emilia. No podía perder más tiempo. El camino hasta la casa de Emilia pareció más largo de lo que realmente era. Cada paso que Marcos daba junto a Oliver venía acompañado de un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Su pecho estaba oprimido, su corazón acelerado. Quería correr, golpear la puerta y exigir respuestas, pero al mismo tiempo temía lo que encontraría. 7 años habían pasado. 7 años de silencio, de heridas y de un abismo creado por mentiras que ni siquiera sabía que existían. Y ahora, estaba a punto de enfrentarlo todo. Oliver caminaba a su lado, balanceando el coche de metal entre sus dedos, sin parecer notar la tensión que dominaba a Marcos. El niño confiaba en él de una manera pura e ingenua, sin saber que el hombre que lo acompañaba estaba luchando contra una ira creciente, ira hacia su padre por haberlo engañado, por el tiempo perdido, e incluso hacia sí mismo por no haberlo descubierto antes. Si hubiera buscado a Emilia con más determinación, habría descubierto la verdad años atrás.
Esa duda lo carcomía, pero ahora no había espacio para arrepentimientos. Lo que importaba era el presente. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Marcos sintió un nudo en la garganta. El lugar era sencillo, sin el lujo al que estaba acostumbrado. La pintura descascarada, el jardín descuidado, las ventanas pequeñas. Emilia siempre había sido una mujer llena de vida y sueños. Y ahora, parecía que la vida había sido demasiado dura con ella. Se pasó la mano por el cabello, intentando contener la ansiedad. Entonces, Oliver corrió hasta la puerta y gritó: «Mamá». «Lo traje». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sintió su pecho subir y bajar con su respiración agitada. Por un instante, nada sucedió. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente, revelando a la mujer que nunca había olvidado. Estaba diferente. Muy diferente. El choque fue inmediato. Marcos contuvo la respiración al ver a Emilia parada en la puerta, sosteniéndose del marco como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Ya no era la mujer vibrante que él conoció. Su rostro estaba pálido, sus rasgos antes marcados ahora suavizados por una extrema delgadez. Había sombras profundas bajo sus ojos, y sus hombros parecían cargar un peso invisible. Pero lo que más lo impactó fue su mirada, una mezcla de sorpresa, dolor y algo que no pudo descifrar de inmediato. Por un momento, nadie dijo nada. Solo el viento frío que soplaba por la calle parecía llenar el espacio entre ellos. Oliver miró de uno a otro, sin comprender la tensión que flotaba en el aire. Entonces, Emilia rompió el silencio, su voz sonando más débil de lo que Marcos recordaba. «No deberías estar aquí». Fue como un puñetazo en el estómago. Marcos frunció el ceño, sintiendo un nudo apretar su garganta. Después de todo lo que había descubierto, después de todos los años en los que creyó haber sido abandonado, eso era lo primero que ella le decía. «No debería estar aquí», repitió, su voz cargada de incredulidad. «Emilia, ¿de verdad pensaste que nunca descubriría la verdad?». Ella cerró los ojos por un breve momento, como si su cabeza estuviera dando vueltas. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su mirada. Ya no era sorpresa. Era agotamiento. Como si estuviera demasiado cansada para esa conversación. «¿Qué verdad, Marcos? ¿Que tú elegiste irte?». «Eso lo sé desde hace mucho tiempo». Las palabras de Emilia encendieron algo dentro de él. Marcos sintió la rabia burbujear bajo su piel. «Yo nunca elegí esto». La ira hervía dentro de Marcos, pero con ella venía una desesperación que no podía contener. ¿Cuántos años de dolor podrían haberse evitado si ella simplemente hubiera sabido la verdad? Si él hubiera tenido esas cartas en sus manos, leído cada palabra, sentido la urgencia en sus ruegos, todo podría haber sido diferente. Pero Emilia jamás recibió una respuesta. Para ella, él fue solo un hombre que dio la espalda y desapareció. Dio un paso adelante, sin importarle cómo su corazón martillaba en su pecho. ¿Crees que te habría ignorado a ti y a Oliver? ¿Que simplemente habría seguido con mi vida sin importarme? Emilia, nunca recibí tus cartas. Nunca supe nada. Ella abrió los ojos de par en par, su expresión oscilando entre el asombro y la incredulidad. ¿Qué? Marcos asintió, su voz temblando con la mezcla de emociones. Mi padre. Mis abogados. Ellos escondieron todo de mí. Fueron ellos quienes respondieron tus cartas como si fuera yo. Emilia, nunca supe de la existencia de Oliver. Por un instante, todo quedó en silencio. El tiempo pareció desacelerarse, como si el mundo estuviera esperando la respuesta de Emilia. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Vaciló un poco, su mano apretando con más fuerza el marco de la puerta. No, no puede ser. Pero la certeza estaba estampada en el rostro de Marcos. Y, en el fondo, Emilia lo sabía. Sabía que eso tenía sentido. Durante años, vivió con el dolor del rechazo, pero ahora veía algo que nunca esperó encontrar, verdad en los ojos de él. Parpadeó varias veces, luchando contra las lágrimas. Entonces,
como si el peso de todo finalmente recayera sobre ella, Emilia se deslizó hasta el suelo, sentándose en el umbral de la puerta. Sus hombros temblaron. Dios mío, todo fue una mentira. Marcos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Por primera vez en años, ya no había más barreras entre ellos. Solo una verdad dolorosa, un sufrimiento compartido y el peso de un tiempo que jamás podrían recuperar. Pero aún había algo que podían salvar. Miró a Oliver, quien observaba la escena sin comprender completamente lo que ocurría. Marcos respiró hondo y apretó la mano de Emilia. No importa lo que pasó antes. Estoy aquí ahora. Y no me voy a ir. Y, en ese momento, se hizo una promesa silenciosa entre ellos. El peso de la verdad había caído sobre Emilia como una tormenta, y ahora intentaba procesar todo lo que había escuchado. Durante años, creyó que Marcos simplemente los había rechazado, que eligió su carrera y su imperio en lugar de ella y su hijo. Cada noche en la que Oliver preguntaba por su padre, cada vez que ella se obligaba a sonreír y decir que él no tenía tiempo, todo eso ahora se transformaba en algo mucho peor, una mentira construida a costa de la felicidad de ambos. Levantó la mirada hacia Marcos, todavía arrodillado frente a ella. Su rostro estaba diferente. Ya no era el mismo hombre arrogante e impasible que recordaba. Había algo allí que antes no existía, dolor genuino. Y, más que eso, una determinación silenciosa. Emilia sintió un nudo en el pecho. Ya era demasiado tarde para ellos, para el amor que alguna vez compartieron. Pero no era demasiado tarde para Oliver. Su hijo finalmente podría tener un padre. No podía privarlo de eso. El silencio entre ellos fue interrumpido por Oliver, quien tiró con delicadeza de la manga del abrigo de Emilia. Sus ojos, inocentes y curiosos, observaban a los dos adultos sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Para él, el padre que nunca conoció estaba allí, de carne y hueso, y su madre, siempre fuerte, parecía más frágil que nunca. Frunció el ceño, como si algo dentro de él comenzara a percibir que había más en esa conversación de lo que sus oídos infantiles podían captar. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó en voz baja. Emilia parpadeó varias veces, forzando una sonrisa temblorosa. Pasó los dedos por el cabello de su hijo, tratando de disimular el dolor que se acumulaba dentro de ella. «No, mi amor. Solo estoy pensando en algunas cosas». Pero Oliver no parecía convencido. Miró a Marcos, luego de vuelta a su madre, y le tomó la mano con fuerza. «Dijiste que papá no quería estar con nosotros, pero ahora está aquí». La frase fue como una cuchilla cortante en el corazón de Emilia. Su hijo había creído en una mentira toda su vida, y ahora comenzaba a cuestionarla. Tragó saliva, sintiéndose culpable, sintiéndose pequeña ante su propio horror. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, encontró la mirada de Marcos. No había juicio en ella. Solo un entendimiento silencioso. No estaba allí para condenarla. Estaba allí para cambiarlo todo. La noche cayó lentamente sobre la casa de Emilia, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que pronto dieron paso a un azul oscuro profundo. Después del impacto inicial, los tres entraron y se sentaron en la pequeña sala de estar. Era un espacio sencillo pero acogedor, con muebles gastados por el tiempo y una estantería repleta de libros y fotografías antiguas. Marcos lo observó todo con atención, sintiendo el peso del tiempo perdido en cada pequeño detalle. Allí estaba la vida que nunca conoció, la historia de la que debería haber formado parte. Oliver se sentó en el suelo, jugando con sus cochecitos como si nada hubiera cambiado, pero de vez en cuando lanzaba miradas curiosas a Marcos, como si intentara encajarlo en su mundo. Emilia, por su parte, permanecía en silencio, sosteniendo una taza de té entre sus manos delgadas. Parecía más frágil bajo la luz amarillenta de la lámpara, y Marcos notó por primera vez cómo sus dedos temblaban levemente. «Estás enferma», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz no era una pregunta, sino una constatación dolorosa. Emilia suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «Sí. Y no hay nada que pueda hacerse». El aire en la sala se volvió más denso. Marcos cerró los ojos un instante,
sintiendo la furia y la tristeza mezclarse dentro de él. No te llamé para que te sintieras culpable, Marcos, dijo Emilia, con una pequeña sonrisa triste. Te llamé porque Oliver te necesita. Y sé que, por más que el pasado nos haya herido, eres la única persona en el mundo que puede estar a su lado cuando yo ya no esté aquí. Esa frase golpeó a Marcos de una manera que no esperaba. Ella le estaba confiando lo único que realmente importaba, su hijo. Marcos desvió la mirada por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que Emilia acababa de poner sobre él. No era solo una promesa. Era la vida de Oliver. Y, por más que fuera un hombre acostumbrado a asumir compromisos millonarios y decisiones de alto riesgo, nada en su experiencia lo había preparado para esto. Comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Emilia tocó su mano con delicadeza, interrumpiendo su vacilación. Sé que es mucho para procesar, Marcos. Pero tienes que entender. Oliver no puede crecer sintiendo que no tiene a nadie. Él miró al niño, que aún jugaba distraídamente en el suelo, ajeno a la conversación entre sus padres. Tan inocente, tan pequeño. Y, en poco tiempo, perdería a la única persona que siempre había estado a su lado. Marcos sintió una opresión sofocante en el pecho al imaginar a Oliver solo, sin nadie que le tomara la mano cuando tuviera miedo, sin alguien a quien contarle sus pequeñas conquistas diarias. Tragando en seco, asintió. Yo lo cuidaré. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera reflexionar sobre ellas. Pero, en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Haría lo que fuera necesario. La débil sonrisa de Emilia fue, al mismo tiempo, de alivio y tristeza. Sabía que dirías eso. La noche avanzaba lentamente, y la conversación entre Marcos y Emilia oscilaba entre silencios pesados y recuerdos del pasado. Ya no había espacio para resentimientos. El dolor de la despedida era más grande que cualquier rencor. Emilia le contó sobre los momentos más importantes de la vida de Oliver, como cuando aprendió a escribir su nombre o cuando pasó semanas fascinado por los dinosaurios, diciendo que quería ser paleontólogo. Cada pequeña historia era un fragmento del tiempo perdido, una vida que Marcos debería haber acompañado desde el principio. Él escuchó todo atentamente, absorbiendo cada detalle como si intentara compensar los años que le habían sido arrebatados. Pero la realidad era cruel. No había manera de recuperar el pasado. Solo existía el presente, y un futuro incierto. Emilia suspiró y miró a Oliver, que ahora dormitaba en el sofá, su cochecito de metal aún apretado entre sus pequeños dedos. Su pecho subía y bajaba lentamente, y por un momento, ella solo lo observó, como si quisiera grabar esa imagen en su mente para siempre. Va a necesitarte más que nunca, Marcos. Había algo en su voz que lo hizo estremecer. Era más que una petición. Era una despedida. Marcos sintió un nudo en la garganta y se pasó la mano por el rostro, tratando de organizar sus pensamientos. No era solo el peso de asumir a un hijo que apenas conocía. Era saber que tendría que ayudarlo a enfrentar el mayor dolor de su vida, perder a su madre. Emilia tomó un pequeño cuaderno de la mesa a su lado y se lo entregó. La cubierta era de cuero envejecido y su nombre estaba grabado en la primera página, Oliver Vargas Gel. Escribí esto para él, explicó, su voz baja y temblorosa. Para cuando yo ya no esté aquí. Marcos sostuvo el cuaderno con cuidado, sintiendo el cuero suave bajo sus dedos. Pasó los ojos por la tapa, absorbiendo el significado de aquello. Era lo último que Emilia podría dejarle a Oliver. Un pedazo de ella que viviría más allá del tiempo, que guiaría al niño cuando ella ya no pudiera estar presente. La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un recordatorio cruel de que su tiempo se estaba agotando. ¿Qué hay aquí dentro?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Emilia sonrió, pero era una sonrisa melancólica. Consejos, historias, recuerdos. Quiero que Oliver sepa que nunca estuvo solo. Escribí sobre las cosas que aprendí, sobre cómo puede enfrentarse al mundo. Incluso hay recetas de los panqueques que le encantan, rió, pero su voz se quebró al final. Marcos abrió el cuaderno en la primera página y vio la delicada letra de Emilia llenando las líneas con cariño. Para Oliver,
con todo mi amor. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Lo guardará para siempre, dijo en voz baja. Emilia asintió, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Lo sé. El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Estaban sentados uno al lado del otro, pero un abismo los separaba. Emilia se estaba yendo, y Marcos sabía que nada podría evitarlo. Pero algo dentro de él cambió. Ya no era solo un hombre de negocios. Ahora, era un padre. Los días siguientes pasaron como un borrón para Marcos. Comenzó a visitar a Emilia y Oliver con más frecuencia, intentando aprovechar cada momento que aún les quedaba. Pero por más que estuviera allí, por más que intentara llenar los espacios vacíos, la realidad era inevitable. Emilia se estaba yendo, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Él veía su cuerpo debilitarse cada día, los momentos de cansancio volviéndose más frecuentes. Aún así, Emilia intentaba mantener la normalidad para Oliver. Sonreía cuando el niño le mostraba sus dibujos, se aseguraba de cenar con él todas las noches, incluso cuando su energía se agotaba. Estaba tratando de dejar recuerdos para que Oliver los llevara consigo cuando ella ya no estuviera allí. Una noche, después de que Oliver se durmiera en el sofá, Emilia y Marcos se sentaron en el balcón, observando el cielo estrellado. El silencio entre ellos era cómodo, un entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. Tenían un pasado doloroso, pero también un presente que necesitaba ser vivido. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, su voz baja, casi un susurro. Emilia no apartó la mirada del cielo, pero él vio una pequeña sonrisa formarse en sus labios. No de lo que viene después. Pero tengo miedo de dejar a Oliver. Miedo de que se sienta solo. El pecho de Marcos se contrajo. Porque sabía exactamente cómo era crecer sintiéndose solo. Tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos. Yo estaré aquí. Te lo prometo. Emilia respiró hondo, como si esa promesa aliviara un poco el peso que llevaba. Gracias, Marcos. Los días pasaron más rápido de lo que Marcos hubiera querido. Cada visita a la casa de Emilia parecía más corta, como si el tiempo se escurriera entre sus dedos. Oliver seguía ajeno a la gravedad de la situación, creyendo que su madre solo estaba pasando por una fase difícil. Aún se acurrucaba en su regazo para escuchar historias, aún pedía panqueques en el desayuno, aún creía que todo volvería a la normalidad. Pero Marcos sabía que, pronto, todo cambiaría. Entonces, una fría mañana de otoño, Emilia no pudo levantarse de la cama. Marcos supo, en el instante en que entró en la habitación y la vio acostada, pálida, que había llegado el momento. Oliver aún dormía, su rostro sereno como si el mundo estuviera en perfecta armonía, mientras su madre, al otro lado del pasillo, luchaba contra el último hilo de vida que le quedaba. «Ha llegado la hora, ¿verdad?», preguntó Marcos en voz baja, sentándose a su lado. Emilia sonrió, pero sus ojos estaban cansados. Sí. Él sostuvo su mano, sintiendo la debilidad en sus dedos. Un arrepentimiento silencioso creció dentro de él. Si tan solo hubieran tenido más tiempo. Necesitas ser fuerte por él, Marcos, dijo Emilia con un hilo de voz. Él asintió, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo prometo. Ella sonrió por última vez. Y entonces, cerró los ojos. El funeral tuvo lugar 2 días después, en una mañana nublada. El viento helado cortaba la piel, pero Marcos apenas lo sentía. Ya estaba anestesiado por dentro. Oliver le sujetaba la mano con fuerza, sus pequeños dedos apretándose contra los de él como si temiera que, si la soltaba, también perdería a su padre. La expresión del niño era indescifrable. No lloraba, no preguntaba nada. Solo observaba a las personas a su alrededor, como si intentara entender por qué todos estaban allí, vestidos de negro, mirándolo con lástima. Marcos se arrodilló junto a su hijo y lo miró a los ojos. ¿Cómo se explicaba la muerte a un niño de 7 años? ¿Cómo decirle a un niño que la persona que más amaba en el mundo nunca volvería? Trató de encontrar las palabras adecuadas, pero Oliver fue más rápido. Mamá se fue a dormir para siempre. Su voz era baja, frágil,
cargada de una inocencia cruel. Marcos sintió un nudo en la garganta y atrajo al niño hacia un abrazo apretado. ¿Cómo alguien tan pequeño podía cargar con un dolor tan grande? Mamá siempre estará contigo, susurró, sintiendo a Oliver acurrucarse contra su pecho. Siempre. Por un instante, el niño permaneció inmóvil. Luego, con un sollozo ahogado, enterró el rostro en el hombro de Marcos y lloró. Y fue en ese momento que Marcos se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo criar a Oliver. Era ayudarlo a sobrevivir a la ausencia de Emilia. Los días que siguieron al funeral fueron silenciosos. La casa de Emilia, que antes parecía pequeña, ahora se sentía enorme y vacía. Oliver pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, abrazado al cuaderno que su madre le dejó. Pasaba las páginas con cuidado, como si buscara algo que lo hiciera sentir menos solo. Pero no había respuesta para la ausencia. Marcos intentó darle espacio a su hijo, pero también sabía que no podía dejar que se perdiera en el dolor. Comenzó a cocinar los mismos panqueques que hacía Emilia, aunque al principio se equivocó con la receta. Intentó acostar a Oliver contándole historias, pero el niño siempre respondía, mamá las contaba diferente. Y cada vez que escuchaba eso, Marcos sentía un nudo en el pecho. Nunca podría reemplazar a Emilia. Una noche, mientras terminaba de lavar los platos, escuchó pasos ligeros detrás de él. Se giró y encontró a Oliver sosteniendo el cuaderno. Los ojos del niño estaban rojos de tanto llorar, pero su expresión era decidida. ¿Puedes leer conmigo? Era la primera vez desde el funeral que Oliver pedía algo. Su voz era vacilante, casi como si temiera ser rechazado. Marcos se arrodilló, tomando el cuaderno con cuidado. Claro, hijo. Vamos a leer juntos. Y esa noche, mientras leía las palabras que Emilia había dejado, Marcos comprendió que criar a Oliver no solo se trataba de enseñarle. También se trataba de aprender. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, Oliver empezó a abrirse más, pero aún había momentos en los que el silencio dominaba la casa. A veces, en medio de la tarde, simplemente se acurrucaba en el sofá abrazando el cuaderno de Emilia, sin decir una palabra. Otras veces, parecía irritado sin motivo, desquitando su frustración en los juguetes o encerrándose en su cuarto. Marcos sabía que eso era parte del proceso. El duelo no era algo lineal. Marcos también sentía la ausencia de Emilia de maneras inesperadas. Se sorprendía esperando una llamada suya o pensaba en enviarle un mensaje para contarle cómo estaba Oliver. Pero ella ya no estaba. El mundo seguía adelante, pero su ausencia permanecía como una sombra en cada rincón de la casa. Una mañana, mientras organizaba la mochila de su hijo para la escuela, encontró un dibujo arrugado entre los cuadernos. Desdobló el papel con cuidado y sintió un nudo en el pecho al ver la ilustración simple, hecha con lápices de colores. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, una mujer con un vestido azul, un hombre con traje y un niño en el centro. Sobre ellos, en el cielo, había un sol con una sonrisa triste. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó suavemente. Oliver miró el papel y asintió. Mamá decía que, aunque no podamos ver a alguien, todavía nos está mirando. Marcos tragó saliva y sonrió, despeinando con cariño el cabello de su hijo. Y lo está, hijo. Siempre. Y por primera vez, Oliver le devolvió la sonrisa. El tiempo siguió avanzando, y con él, Marcos y Oliver aprendieron a vivir juntos. No era fácil. Ser padre era un desafío diario, un aprendizaje constante. Algunas mañanas eran buenas, llenas de risas y juegos durante el desayuno. Otras eran más difíciles, con Oliver despertando triste, preguntando si su madre volvería algún día. Y en esos días, Marcos simplemente lo abrazaba y le decía la única verdad que podía ofrecerle. Ella nunca se irá de tu corazón. Oliver comenzó a llevarlo a conocer su pequeño mundo, la escuela, los dibujos animados que le gustaban, el parque donde solía jugar con Emilia. Le hacía preguntas sobre la vida de Marcos, sobre lo que hacía, sobre el pasado que nunca habían compartido juntos. Y, por primera vez, Marcos se encontró contando historias que no tenían que ver con negocios o números. Habló sobre su infancia, sobre los miedos que tuvo,
sobre las pequeñas cosas que lo hicieron quien era. Y, sin darse cuenta, dejó de ser solo un CEO y se convirtió más en un padre. Una noche, después de leerle otra página del cuaderno de Emilia, Marcos cerró el libro con cuidado y miró a su hijo, que parpadeaba lentamente, luchando contra el sueño. «Papi», murmuró Oliver, soñoliento. Era la primera vez que lo llamaba así sin dudar. El corazón de Marcos se encogió, pero de una manera diferente. Esta vez, no era dolor. Era amor. «Sí, hijo». Oliver esbozó una pequeña sonrisa perezosa. «¿Crees que mamá está feliz con nosotros?» Marcos tragó saliva y miró al techo, como si pudiera verla allí, observándolos. Sonrió. «Estoy seguro de que sí». Los meses se convirtieron en un año. El duelo seguía ahí, pero ya no dominaba cada momento. Oliver comenzó a sonreír con más frecuencia, a hablar de su madre sin que la tristeza apagara sus palabras. Y Marcos, por su parte, aprendió a vivir más allá de los negocios, de los números y los contratos. Aprendió a ser padre. Una tarde, mientras guardaba algunos documentos en casa, encontró una foto antigua en un cajón olvidado. Era de un tiempo lejano, cuando él y Emilia todavía estaban juntos, felices y sin imaginar todo lo que sucedería. Aquel amor pudo haber sido interrumpido, pero algo más grande nació de él. Marcos tomó la foto y miró a Oliver, que dibujaba en la mesa de la cocina. El niño parecía más tranquilo ahora, más seguro. Aún cargaba con la ausencia de su madre, pero ya no se sentía solo. Se acercó y puso la foto junto a su hijo. «¿Qué te parece si la ponemos en tu estantería?» Oliver miró la imagen y sonrió. «Creo que a mamá le gustaría eso». Marcos pasó la mano por el cabello de su hijo y sonrió también. La vida nunca volvería a ser como antes, pero estaban aprendiendo a seguir adelante. Y, en ese momento, supo que, a pesar de todo, estaban exactamente donde debían estar.